Hola, ¿cómo están? Yendo a hacer compras, caminando, tenía que atravesar una plaza. Cuando crucé la calle para subir a la primera vereda de la plaza, vi, más o menos a mitad de la vereda, un grupo de adolescentes, varones, que después conté eran 7, cerrados como haciendo una ronda, mirando hacia abajo, riéndose a carcajadas, algunos dándose vueltas y sacando selfies al grupo, otros doblándose hasta hacer quedar en casi un perfecto ángulo recto de las carcajadas. Y a medida que me iba acercando, empecé a escuchar expresiones que hacían a estarse evidentemente burlándose de alguien. Cuando estoy casi a la par, me percato, porque había una especie de apertura entre dos, de que sentado en el piso había un hombre indigente. No uno de los que nosotros llamamos trapito, sino un indigente que estaba sentado con una pierna estirada porque la otra le faltaba a partir de la rodilla para abajo. Tenía amputada la pierna, sosteniendo un cartel en el que explicaba un poco su situación y pidiendo una colaboración económica. Y estos chicos, todos vestidos con uniforme de colegio privado, se reían y se burlaban de cómo estaba escrito el cartel, de que a la persona le faltaban dientes, de que olía muy mal, y se burlaban abiertamente y se reían a carcajadas, sacándose fotos o filmándose, porque yo me daba cuenta que quizá algunas eran fotos y otras eran filmaciones por el tiempo en el que sostenían en alto el celular, a menos que estuvieran sacando imágenes, foto, cuando uno sostiene determinada cantidad de tiempo un celular para hacer una selfie está filmando, si no, enfoca, digita y se terminó. Ya la situación en sí me había producido náuseas, una serie de situaciones internas sumamente desagradables, las carcajadas guturales, algo profundamente desagradable, y yo fui deteniendo el paso como para más o menos quedar a la altura de donde estaban, y justo escucho a uno que dice: che, loco, vamos a llamar al 911 diciéndoles que un vago nos está amenazando en la plaza. Yo ya a esa altura había como de alguna manera sobrepasado el grupo y me doy vuelta y digo: ¿perdón? Todos pegaron un respingo porque hasta ese momento no se habían percatado de mi presencia, ni a la distancia ni a medida que me iba acercando, y evidentemente iba disminuyendo la velocidad de mi marcha, y uno se da vuelta y me dice: ¿qué te pasa? Cualquiera de ellos no solo hubiera podido ser mi hijo, hubiera podido ser mi nieto. Y vuelvo a decirle: ¿perdón? Y me dice: ¿qué me pedís perdón? Le digo: bueno, a ver, mira, te voy a explicar lo siguiente. Y entonces le hago ver que ese perdón mío no era un pedido de perdón, que era una forma
de llamarles la atención. Y entonces me dirijo la mirada al hombre que estaba sentado en el piso, y la mirada de tristeza de esa persona yo creo que no me la voy a olvidar mientras viva. Y esa sensación de indefensión, de estar como expuesto y vulnerable a esta patotita de adolescentes, de 7 adolescentes, que estaban burlándose de él, que muy probablemente a las imágenes y videos que tomaron las hayan posteado en redes sociales. Pero esto del vamos a llamar al 911 como para decir tal cosa, sí, a mí ya me sacó de eje. Y entonces a este que me hablaba, y de los 7, 2 se acoplaron a una cosa medio altanera, y los otros 4 empezaron como a retroceder, a meterse las manos en los bolsillos, a hacer como que pateaban piedritas en el piso, a hacerse a un costado, como alejarse de la situación, mirando el suelo. Uno se puso a silbar. Pero estos otros 3, muy altaneros, los 3 eran más altos que yo y más corpulentos que yo, como desafiantes, a ver qué te pasa vos que venís y te metés en lo que no te importa. Y entonces les dije, miren, si ustedes llegan a llamar al 911 diciendo esto que acabo de escuchar, yo me voy a quedar acá con esta persona, y si llega a venir el 911, yo les voy a explicar lo que acabo de presenciar y lo que está pasando acá. Entonces ahí es como que estos 3 altaneros empezaron a bajar la altanería, y este que me había enfrentado me dice, bueno, no, pero estamos jodiendo. Y le digo, a ver, sí, ya me doy cuenta, pero a costa de esta persona, que ustedes la ven en un estado de indefensión respecto a ustedes, y fíjense de qué manera están procediendo, y más encima con la idea de ensuciarlo, con la idea de llamar a la policía denunciando algo que no es real y que a esta persona indiscutiblemente la va a poner en problemas. Bueno, no, que había venido todo ese, bueno, no señora, lo que pasa es que ya nos vamos. Los 4 que se habían alejado un poco estaban cada vez más distanciados, y estos 3, bueno, pegaron media vuelta y se fueron, así sin más. El hombre, sentadito en el piso, me mira y había empezado a llorar. Se le caían las lágrimas y me dice, usted sí que me acaba de ayudar, señora. Yo de usted no me voy a olvidar más. Y le dije, yo de usted tampoco, y de esta situación que acaba de pasar, tampoco. Es la plaza que está acá, cruzando mi calle, es la plaza de mi infancia, y esa es una persona a la que yo no había visto nunca, por eso podía distinguir que no era uno de los trapitos de siempre, sino que era una persona que, por lo menos yo en la plaza, que suelo transitarla a diario, no había visto nunca. Y entonces el hombre me dice, me vuelve a repetir esto de que yo lo había ayudado y de que a él nadie lo ayudaba. Y que si bien él necesitaba dinero para poder comer, porque no tenía un techo donde vivir, que vivía en la calle, que dormía en la calle, que dormía sobre cartones,
que él duerme y me dio las dos calles en esquina en las que me cuenta que vive y que incluso son a bastante distancia, a varias cuadras de donde estaba. Y entonces le pregunto, ¿y por qué se vino hasta acá? Y entonces me dice que como hay negocios, que como hay una escuela cerca, como en realidad hay varias escuelas cerca, y ese era un horario en el que sale la gente y que en esa plaza se juntaba mucha gente, él tenía la esperanza de lograr que alguien le diera algo de dinero o algo para comer. Entonces, él estaba sentado en el piso con la espalda apoyada en uno de los bancos. Y me senté en el banco y le pregunté que si no tenía familia. Intenté iniciar una conversación porque me di cuenta de la necesidad que tenía esta persona de que alguien se le acercara a conversar, a hablar, a preguntar, a dirigirle la palabra, a dirigirle la mirada. Y yo estaba sentada, él estaba sentado, la espalda apoyada contra el banco, por lo tanto me miraba de costado y buscaba, torcía la cabeza y buscaba poder sostenerme la mirada. Y le dije, a ver, ¿de qué manera yo lo puedo ayudar? ¿Necesita dinero? ¿Necesita qué le puedo? Y me dice, no, porque yo encima no tenía efectivo, no ando con efectivo por la calle. Y le dije, yo estoy cerca de acá, yo puedo ir a mi casa y buscar algo de comida para darle, porque por ejemplo ropa, yo no tengo ropa de hombre o no tengo algo que realmente... Y me dice, señora, usted no me traiga nada, porque usted lo que me acaba de traer es su compañía. Y usted sí que me ayudó y me sigue ayudando. Y usted estaba yendo para otro lugar porque usted no vino a la plaza a conversar conmigo. Y se quedó acá y está sentada hablando conmigo. Un hombre con un buen vocabulario sostenía una conversación, respondía a mis preguntas. Una persona que no estaba ni ebria, ni drogada, ni en ninguna condición que agravara un poco más esta situación de estar ahí donde estaba. Me quedé un rato y bueno, independientemente de la historia personal o particular de esta persona, yo quedé muy, primero angustiada, después preocupada por este grupo de adolescentes y me pregunté hasta qué punto no son un referente de la edad, de esa etapa de la vida, porque he visto muchas situaciones de burla, de agresiones, de encuentros, de citas en la plaza para agarrarse a patadas, los de un equipo de fútbol con los del otro equipo de fútbol, simpatizantes, los de un colegio contra el otro colegio. He visto muchas de esas situaciones, pero nunca vi una situación como esta. Y dije, esto va empeorando, esto va siendo cada vez peor. Esto lleva a una evolución que involuciona. Y esto es a las claras una evidencia de que tenemos estas nuevas generaciones que están profundamente deshumanizadas, que no les importa nada más allá que el propio ombligo o el hacerse populares o obtener beneficios en redes sociales por escrachar a gente.
¿Qué clase de ser humano es un alien capaz de hacer algo así? Y los proyecté a futuro porque en 3 o 4 años más, si siguen estudiando, van a estar haciendo alguna carrera universitaria con suerte. Y yo decía, todos y cada uno de estos 7, dentro de algunos años, abogados, médicos, arquitectos, contadores. Por Dios, por Dios. Porque de esto, así nomás, no se sale. Una persona que viene siguiendo este tren, no es fácil de salir. ¿Qué estamos haciendo a la hora de criar y de educar a nuestros hijos? Las acciones demuestran, evidencian a las claras de qué estamos hechos. Y yo me pregunto, les pregunto y los invito a reflexionar acerca de esto. ¿De qué están hechos nuestros adolescentes? ¿De qué están hechos nuestros niños? Si fueran reversibles, si tuviéramos la posibilidad de abrirles un cierre y mirarlos por dentro, ¿con qué nos encontraríamos? Ahora es el auge de la inteligencia artificial. Pasamos de focalizar la atención en la educación emocional, que bastante mal viene viniendo, a la inteligencia artificial. Y yo también los veía y decía, ¿cuánto les falta a todos y cada uno de estos 7 adolescentes para dejar de ser personas y transformarse en robots, en máquinas, en monstruos? ¿Cuánto les falta para llegar a ese destino? Tenemos que abrir los ojos, darnos cuenta, mirar a nuestros propios hijos y verlos en su verdadera dimensión. Tener idea, yo no sé si los padres de esos 7 tienen idea de los hijos que tienen o de lo que son capaces de hacer sus hijos cuando se encuentran en una plaza con una persona en esas condiciones. Demasiada pantalla, demasiada tecnología, demasiada robotización. Y ahí van. Y esto se acrecienta y crece y crece y crece y crece. ¿Y saben qué? Una máquina podrá suplantar un montón de cosas, pero ninguna tecnología, ninguna máquina, ningún aparato jamás va a poder suplantar el alma.